En el momento en que la información comenzó a tener un valor comercial, la verdad dejó de tener mucha relevancia para gran parte del periodismo, mismo que luego ya se va a convertir más en algo llamado infotainment, información que entretiene. Principalmente eso, entretiene. Es bien sabido, y es parte de la teoría de la comunicación, que los medios masivos fabrican historias con porciones de la realidad. Historias a medida de cada consumidor. En Estados Unidos, por ejemplo, vende lo perturbador y lo hostil. Cada que ocurre una tragedia se dan semanas de cobertura hasta del mínimo detalle ante el morbo de los espectadores, un morbo que parece ser insaciable. Igualmente se hace un circo alrededor de asesinos seriales y otros personajes oscuros. Incluso es que ya podemos hablar del apocalipsis, cuando a raíz de catástrofes como el incendio del Amazonas, medios, blogs, youtubers y mucho, pero que mucho más, exprimen tanto como se puede el asunto para monetizarlo y hacer un espectáculo de ello. Claramente el hecho de que estas noticias sean tan jugosas para el mainstream deja claro que en la sociedad hay un espacio cómodo, pero extraño para la violencia. Y bueno, sobre esto, ¿es que acaso la situación del mundo ha empeorado verdaderamente? ¿Es que los seres humanos somos salvajes y gustamos de ver todo tipo de choques entre personas? Bien, si revisamos los datos oficiales, el mundo sí era un lugar más inseguro en 1992. Sin embargo, al ser un general mundial, eso implica que puede haber lugares donde la cosa se puso peor y otros donde se puso mucho mejor. Sin embargo, sí que hay cosas que no solo no se pueden medir en estadísticas de una forma sencilla, sino también hay cosas que claramente no han mejorado, sino que simplemente se han hecho más difíciles. Esto incluso en el seno de las naciones desarrolladas. Fenómenos que están creando y premiando nuevas y antiguas formas de hostilidad social. Si bien en el pasado el Estado, o el gobierno, como gusten decirle, tenía el monopolio de la violencia legítima, o sea, podía reprimir y hasta le aplaudían por hacerlo, eso era porque el Estado solía tener una capacidad para dar cierto bienestar y orden, o al menos esa era su justificación, que el Estado era duro, disciplinario e implacable para garantizar que nadie perturbara un orden donde un obrero podía trabajar por décadas en una sola empresa y aún así construir una vida más o menos estable. Pero cuando llega la globalización, el Estado pierde esta seguridad, pierde esta capacidad, y con ello pierde su principal justificación para hacer lo que se le venga en gana con sus ciudadanos. Con los ciudadanos que a su parecer se están saliendo de control y van en contra del orden. Es por esto que la gente mayor normalmente aconseja o consiente esos mensajes que condenan a los jóvenes por no querer sufrir, o ya por protestar en exceso. Simplemente a las generaciones pasadas se les prometía estabilidad a cambio de su libertad. Vivían en un orden donde se entendía que lo mejor era seguir las normas, que aquellos que no las seguían eran desviados y por tanto enemigos del orden y del Estado. Si las nuevas generaciones ya no son exactamente entusiastas con esto de aceptar las justificaciones del Estado, es porque este mismo ya no puede cumplirles el mismo trato que a las generaciones anteriores. Desempleo, desigualdad y en casos como Estados Unidos o América Latina, una muy fuerte tensión social que a veces llega a lo peor. El Estado está perdiendo su monopolio, o al menos lo está cediendo de forma cada vez más clara. Caray, para mucha gente la cosa solo se está poniendo más violenta. En este entorno nace una nueva violencia, una abrazada y hasta glorificada, una que colma las calles, los medios y las redes, una violencia que sabe sonreír. La situación es bastante simple. Si el Estado da la sensación de abandono a los individuos, estos en su noción de desprotección usarán la violencia y otros medios para la autodefensa. Sobre esto diría el periodista Richard Kapuscinski: un hombre no porta un hacha para defender su cartera, sino para defender su dignidad, haciendo referencia a esto de que ya estás portando un hacha, ya estás portando lo que sea que tienes a tu mano para defenderte. Esa es la interpretación de esa frase, que sí que se puede malentender fácilmente. Lo que pasa es que esta violencia es sutil y a veces hasta confusa, pues está llena de muy inesperadas consecuencias.
Como por ejemplo, todos esos mensajes donde se elogia a niños que han sido obligados a trabajar en la calle y aún así intentan estudiar, o aquellos comerciales que publicitan pastillas para callar un poco el sufrimiento que le causa el trabajo y los ritmos acelerados y exigentes de la vida urbana a los diferentes trabajadores de la sociedad. O ya, incluso todos esos motivadores que llaman a mantener una actitud positiva y productiva incluso frente a los peores males, que llaman a echarse la culpa a uno mismo de todo lo que le pase a uno. Estamos hablando de una violencia personal del individuo contra el propio individuo, pero al mismo tiempo una que no puede aceptar su negatividad, sino que tiene que disfrazarse de positividad y de optimismo. Al final, estos mensajes intentan ocultar la degradación humana, al punto de llegar al ridículo de festejar la pobreza y la medicalización de la sociedad. Y todo esto por la sencilla razón de que inmersos en tan complicado escenario, en una sociedad violenta, no nos importa la violencia en sí, sino la justificación que usan unos u otros para ejercerla. Eso es lo que pasa cuando la violencia es normal, pero al mismo tiempo existe en una sociedad obsesionada por ocultar la negatividad y por mostrar una positividad, aunque esta puede ser falsa. Así entonces vamos a ver siempre un montón de contradicciones. Ahí están claros aquellos personajes, actores y demás que condenan esas protestas que se dan en su país, pero que aplauden y felicitan a los protestantes de otros países. Aquellos movimientos que no tienen a mal estigmatizar a la gente de piel blanca, que aunque a veces están correctos en sus planteamientos sobre la desigualdad étnica, no dejan de utilizar violencia simbólica de corte racial por más justificaciones que den. En este contexto tampoco sorprende, y de hecho es bastante obvio, que la cultura de la cancelación en redes sociales es solo una parte más de esto. El acoso, la exposición, la burla y a veces hasta la difamación en masa se practican sin problema en redes sociales, dejando en claro que a la sociedad actual, o por lo menos al mainstream, poco le importa el asunto de la violencia, incluso de grandes masas contra una sola persona. Lo que le importan son simplemente las justificaciones. Ahora el problema es que casi cualquier cosa se puede justificar en tanto tenga el apoyo de los medios de comunicación, o por lo menos el apoyo de una gran masa de seguidores o de consumidores. Lo que pasa en una sociedad violenta es que muchos, pero muchos más actos hostiles se pueden justificar por menos. Otra vez, la razón de esto es que ante la incapacidad del Estado para proveer justicia u orden acorde a las peticiones populares, estos sectores populares y a su vez también las minorías buscarán ejercer la mal llamada justicia por la propia mano. Bauman y otros como Desmond Morris ya advertían hace años que la civilización moderna no era el antídoto a la hostilidad del mundo salvaje, sino su mejoramiento, su tecnificación y hasta su adaptación utilitarista, donde hasta la catástrofe puede reusarse para generar capital. Este fenómeno de la justificación diversificada de la violencia, como parece poético frente a lo que llegó a decir Salvador Dalí, tiene un ejemplo bastante surreal en México, donde existe la llamada narcocultura, donde la gente admira y hasta llega a deificar a miembros del narco en contraposición de las autoridades federales, a las que a veces puede llegar a considerar débiles, mentirosas y o corruptas. Es así de simple, cuando esa justificación que tenía el Estado para ejercer su violencia se va deshaciendo o simplemente ya no es creída o vaya, incluso está mantenida sobre mentiras o cosas que ya nadie cree, esto le va abriendo espacio a otros portadores legítimos de violencia. Bueno, y como ya se dijo, como toda la crudeza de la violencia no calza mucho con los ideales estéticos del mercado y de varias ideologías actuales, mucho se reviste con un poco de espectáculo hollywoodense y a veces hasta de positividad. Por un lado tenemos que Hollywood termina por hacer películas teatralizaciones y mucho más de los episodios más oscuros de la historia reciente, o incluso llega a hacer películas que apoyan la visión de que ciertas hostilidades están bien y otras no. Estas imágenes que llenan salas en todo el mundo tienen su muy claro efecto, no necesariamente haciendo a la gente violenta, pero sí de darle a la violencia un matiz atractivo, glorioso y, claro, justificado.
Esto explica el éxito que llegó a tener un grupo del Medio Oriente reclutando gente para sus fines a través de propaganda con un muy marcado estilo hollywoodense. O también porque ciertos grupos delictivos prefieren armas icónicas de películas como Rambo para sus arsenales. Y la lista sigue y sigue. Una lista de cosas cuya naturaleza es muy delicada y que de ser mencionadas podrían romper las normas de YouTube y de otras redes. Curioso, ¿no? Tales normas se unen a una sensibilidad social siempre vigilante, que está ahí para acusar, exponer y enjuiciar a alguien por cosas que pudo haber dicho hace años, porque simplemente bajo la interpretación de un grupo, lo que dijo o lo que hizo puede llegar a entenderse como algo ofensivo, o porque desde su perspectiva su mera existencia ya propone una afrenta a sus visiones particulares de grupo. Y con esto no estoy descalificando a comunidades ni a grupos minoritarios ni nada por el estilo, solo estoy explicando cómo funciona el mecanismo, ya que en sí lo que estoy tratando de decir es que esto lo hacen en general ya en toda la sociedad. Curioso, porque decía Luis Althusser que todo monopolio de la violencia se sustenta en la creación de medios de vigilancia e imposición de normas. En otras palabras, lo que estamos viendo es que toda esta supuesta contracultura o revolución cultural y mucho más, en realidad bebe mucho de los métodos que ya llegó a usar el Estado. Con estas implicaciones hay que preguntar, ¿quién es el que en este momento ostenta el poder del monopolio? Realmente, en mi opinión, no creo que haya un dueño en particular. Más bien hay muchos competidores que sin darse cuenta repiten las dinámicas del poder anterior. Y eso es todo. Más bien estaríamos hablando de que hay una liberalización donde varios actores y grupos se pelean por ver quién la posee. Por ver quién dice, sí, yo aplasto, yo destruyo, yo silencio, yo censuro, yo lo otro, pero yo soy el bueno, o yo soy el que tiene la razón. Ahí está el uso de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, tema que por cierto ya traté en otro video llamado La mentira de la tolerancia. Ya para terminar este video, ¿cuál podría ser el curso de acción ante todo esto? Es necesario preguntárselo. Desde la precarización, el contrabando de ciertas cosas, Hollywood, el declive del Estado y un muy largo etcétera. Así que yo pregunto, ¿qué hacer para dar soluciones o alternativas a esto? Bueno, el primer paso es siempre dar a conocer. Son muchas cosas en general, ¿verdad? El primer paso es problematizar. El primer paso es dejar atrás esa dañina positividad infinita donde todo tiene solución siempre y todo está bien, para empezar a aceptar que hay algunas cosas que están mal, cosas en las que a veces nosotros estamos bien metidos, por más justificados que nos creamos. Bien, eso ha sido todo por el momento. El tema de este video primero fue propuesto y luego votado y luego elegido. Si tú también quieres proponer videos y elegirlos para que los haga, podrías apoyarme en Patreon. Eso sería de gran ayuda. Creo que no es necesario aclarar que no me estoy posicionando de un lado o algo por el estilo. Solo estoy describiendo los mecanismos, diciendo que violencia es violencia por más justificada que creamos que está. Y el hecho de que vivamos inundados de violencia, pues simplemente nos lleva a un entorno donde realmente ya no nos importa, sino solo pues nos importa la justificación. Y ya, eso es todo. Lo cual con facilidad se puede contraponer mucho a la dignidad humana. Pero ese tema ya lo traté en el video de la deshumanización de la sociedad. Bien, si te ha gustado este video, comentarlo, dejarle manita arriba, compartirlo y recomendar mi trabajo de verdad sería de gran ayuda, sobre todo porque es un tema algo sensible y no creo que YouTube se vaya a poner muy amistoso conmigo. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.